¿Has escuchado alguna predicación basada en el libro de Sofonías? Me atrevo a decir que muy pocos han oído un mensaje basado en este libro. En cierta ocasión se le hizo esta pregunta a una gran congregación de entre 2.500 y 3.000 personas, y como respuesta a esta pregunta de si había alguien allí que hubiera escuchado algún mensaje basado en el libro de Sofonías, solo 2 personas levantaron sus manos. Ahora, esto no se debe a la mediocridad o inferioridad de esta breve obra, sino a la negligencia demostrada hacia él, porque si su tema fuera conocido, creemos que sería mucho más apreciado, y se comprobaría que este tema que trató este profeta fue el mismo que se trató en el Evangelio de Juan. Ahora, a Juan se le llamó el apóstol del amor, y al estudiar esta breve obra, veremos que Sofonías fue un profeta de amor. Todos conocemos muy bien lo que dice Juan 3:16, pero ¿cuánto conocemos de veras lo que dice Sofonías 3:17? Bueno, pues veamos qué es lo que dice el profeta en este capítulo 3 y verso 17. El Señor está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Esta es una expresión hermosa, ¿no te parece? Debemos decir también que en este libro corto es un poco diferente a lo que nos presenta el Evangelio según San Juan. Este versículo que acabamos de leer es como una pequeña isla que aparece protegida en medio de un mar embravecido. Porque la mayor parte de lo que se dice en este pequeño libro de Sofonías parece duro y cruel. Es como si se desatara una especie de furia, porque hay tanto juicio en un libro tan breve. Por lo tanto, ¿cómo puede ser entonces el amor en este libro, el tema de este libro? Al encontrar pruebas del amor en este libro sería como estar buscando una aguja en un pajar. Esta puede ser una forma muy particular de comenzar el estudio del libro de Sofonías, pero creo que nos ayudaría a entender esta obra corta. Sucedió de noche en una zona residencial de una gran capital. Una niña descansa inquieta sobre su cama, cuando de pronto un hombre de rostro severo y dura mirada entró silenciosamente a la habitación. De manera sigilosa se acercó a la cama y en el momento en que la niña le vio, su rostro expresó una mueca de terror y comenzó a gritar. Su madre entró rápidamente a la habitación y se dirigió hacia donde estaba la niña, y entonces la niña se aferró frenéticamente a su madre. El hombre salió de la habitación, se dirigió al teléfono para llamar a otra persona que evidentemente era un cómplice, y en voz muy baja se puso de acuerdo con él. Luego regresó a la habitación, arrancó a la niña de los brazos de su madre, rápidamente salió y se dirigió a un automóvil que lo esperaba, con la criatura todavía sollozando. Él trató de calmar a la niña para que no llorara más. Como un loco condujo por las calles de la ciudad hasta que, finalmente, llegó a un gran edificio de aspecto siniestro y tenebroso. Todo estaba en calma. El edificio estaba parcialmente oscuro, pero en la parte superior había una habitación iluminada. Este hombre llevó a esa niña rápidamente a ese edificio, se dirigió a la habitación iluminada y la entregó al hombre con el cual había conversado por teléfono, quien a su vez la puso en manos de una mujer y ambos la introdujeron en una habitación, mientras el hombre que la había traído en coche esperaba en la sala de la entrada del edificio. Ya dentro de la habitación, el hombre que llevó allí a la niña tomó un cuchillo largo y afilado y con un movimiento rápido lo clava en el abdomen de la niña. Ella queda allí tendida como si estuviera muerta. La reacción normal de cualquier oyente sería desear que el agresor fuera detenido lo más rápidamente posible para que pagara por su crimen. Pero nosotros no hemos estado describiendo una acción depravada de una mente envilecida. Tampoco le hemos relatado un crimen sórdido y sádico de alguna persona que sufre un problema mental. Por el contrario, hemos descrito un tierno acto de amor. En realidad,
No podemos pensar en una demostración de amor más sincera que la que hemos descrito, y quizá te sorprenda que digamos esto, pero permítenos darle un poquito más de información y entonces comprenderás el verdadero significado de esta acción. La niña se había despertado durante la noche con terribles dolores abdominales. Ella había sufrido esos ataques con anterioridad. Sus padres le habían estado observando cuidadosamente. Estaban siguiendo las instrucciones del médico y en realidad fue su padre quien entró en la habitación de la niña. Esta sabía que existía la posibilidad de que fuera llevada al hospital y cuando su padre entró a la habitación, por supuesto que ella gritó de temor. Luego, al ver el sufrimiento de la niña, el padre se dirigió al teléfono y llamó al médico de la familia y se puso de acuerdo con él para encontrarse en el hospital. Se dirigió rápidamente hacia el hospital, entregó la niña al médico de familia y el médico la llevó a la sala de operaciones junto con una enfermera y entonces realizó una operación de emergencia. A través de todo este relato, querido amigo, cada acción del Padre, cada movimiento suyo fue un acto de amor tierno y de cuidado ansioso, de sabia decisión. Te he descrito el lado oscuro del amor, pero amor de todas maneras. El padre amaba a esa niña, él la amaba tanto que esa oscura noche cuando la llevó al hospital y la entregó en manos del cirujano para que él le hiciera la operación, como cuando la visitó a la semana siguiente y le llevó flores y golosinas. La demostración de afecto y cariño profundo era tan grande en el momento en que él la entregó en manos del cirujano como lo fue la semana siguiente cuando le llevó a su hogar y la entregó en brazos de su mamá. El amor coloca la seguridad eterna y un bienestar permanente para el objeto del amor por encima de cualquier consuelo temporal o placer presente aquí en esta tierra. Es decir, que el amor busca el bienestar y lo mejor para la persona amada. Eso es importante, y de ese aspecto del lado oscuro del amor es de lo que nos habla el libro de Sofonías. Ahora bien, nosotros estamos pasando hoy por un periodo cuando el amor de Dios ha sido exagerado fuera de toda proporción frente a los demás atributos de Dios. Solo se le ha presentado de tal manera que el amor de Dios parece más bien una debilidad en lugar de ser una fortaleza. Se le ha presentado solamente de un lado, sin siquiera mencionar el otro lado del amor. El amor de Dios parece ser allí un amor de abuelo que adora y consiente a sus nietos en lugar de la preocupación e interés vital firme de un padre por los mejores intereses de su hijo. Muchos repiten términos piadosos y tópicos sobre el amor de Dios, olvidando el otro aspecto que hemos llamado el lado oscuro del amor de Dios. Cierta idea popular ha diluido el amor de Dios presentándolo como un sentimiento enfermizo antes que estimulante, propenso a expresarse en cualquier dirección como si fuera una vivencia meramente sentimental antes que una preocupación permanente por el objeto de un amor. Sin embargo, quiero que seas consciente de que existe el lado oscuro en el amor del Señor. Él nos trata según nuestras necesidades. El gran médico divino colocará a su hijo sobre la mesa de operaciones y tomará el bisturí del cirujano en sus manos cuando vea que un tumor de transgresión o un virus mortal o el crecimiento canceroso del pecado esté consumiendo nuestra vida espiritual. Y en estos casos Él no titubeará ni se mostrará indeciso al tratarnos con severidad. Y es necesario aprender esto en una edad temprana. Él nos ama tanto cuando nos está operando quirúrgicamente como cuando nos envía momentos felices y nos permite disfrutar de la claridad del sol. A veces ese precioso médico nos operará sin darnos algún calmante, pero puedes estar seguro de una cosa: cuando Él actúe de esa manera, derramará sobre la herida el bálsamo de sanidad, pero cuando Él vea que necesitamos pasar a través del valle de sufrimiento
y así lo permita, sabremos que esta dolorosa experiencia será para nuestro bienestar eterno. Él no titubea en dejarnos descender al valle oscuro. Alguien expresó esta verdad de la siguiente manera: no hay ningún otro camino, oh Señor, excepto a través del dolor, la tristeza y la pérdida para estampar la imagen de Cristo sobre mi alma. ¿No hay ningún otro camino excepto la cruz? Y después una voz tranquila calma toda mi alma, así como calmó las olas de Galilea. ¿No puedes soportar el calor del horno si en medio de las llamas yo camino contigo? Yo soporté la cruz, conozco su peso, yo bebí de la copa que tengo para ti. ¿No puedes tú seguirme hacia donde yo te guíe? Yo te daré fortaleza, apóyate confiadamente en mí. Querido amigo, Él nos ama más cuando nos está operando. Esto es lo que vemos en la epístola de los Hebreos, capítulo 12 y verso 6, donde podemos leer: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios disciplina, Él educa a sus hijos. Tenemos otra escena cuando el Señor Jesucristo estuvo en el aposento alto. La podemos ver en el Evangelio de Juan, es decir, en el Evangelio del Amor, dice en el capítulo 15, versos 1 y 2. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Debemos recordar que el Padre entra en tu vida y en la mía, y poda todo aquello que no lleva fruto, y esto duele. Pero como dijo cierto puritano hace algunos años, el labrador nunca está tan cercano del pámpano como cuando lo está podando. El Padre nunca está más cerca de ti y de mí que cuando se aproxima para quitar de nuestro corazón, de nuestra vida, aquellas cosas que le ofenden. Fue ese famoso predicador, Spurgeon, quien notó una veleta en el granero de un labrador. Era una veleta fuera de lo común, ya que el labrador había escrito sobre ella las palabras «Dios es amor». El señor Spurgeon le preguntó: ¿quiere usted decir que el amor de Dios es tan variable como el viento? El labrador negó con la cabeza y dijo: no, yo no creo que el amor de Dios cambie de esa manera. Lo que yo quiero decir es que en cualquier dirección que sople el viento, Dios es amor. Quizás hoy puede ser un viento suave que Él hace que sople sobre su vida, pero Él te ama. Y mañana quizás sea un viento duro y frío el que venga sobre tu vida, y si así fuera, Dios aún te ama. Esto ha sido expresado en un poema hermoso y que en una de sus partes dice: Dios no ha prometido que los cielos sean siempre azules y que nuestras vidas transiten con caminos llenos de flores todos los días. Dios no ha prometido un sol sin lluvias, alegría sin tristeza y una paz sin dolor. Dios no ha prometido que no conoceremos el duro trabajo, la tentación, las dificultades y los enemigos. No ha dicho que no soportaremos el peso de muchas cargas o preocupaciones, pero Dios sí ha prometido fortaleza para el día a día, descanso para el trabajo, luz para el camino, gracia ante las pruebas, ayuda del cielo, una compasión inagotable, un amor imperecedero. Si eres un hijo de Dios y estás en el lugar de sufrimiento, debes estar seguro de que Dios te ama, indiferentemente de la situación que estés atravesando y de la apariencia negativa de las circunstancias. Él te ama y nunca podremos cambiar ese hecho. La dulzura y la luz aparecen asociadas con el amor en todos los niveles, pero este aspecto no agota la trascendencia e importancia del amor. El amor expresa siempre el bien de la persona amada, y es por este motivo que resulta difícil relacionar el amor con el juicio o castigo de Dios. Una naturaleza de Él se expresa por el amor y la otra a través de la ira en el juicio. Estas dos facetas parecen contrarias entre sí, en el sentido en que parecen dar la idea de que hubiera dos dioses. En el libro de Sofonías vemos que está lleno de referencias a la ira y al juicio.
como podemos leer en el capítulo 1:15 y en el capítulo 3:8, pero hay también un trasfondo del amor de Dios, como podemos ver en el capítulo 3:17. Un domingo, cuando se celebraba el Día de la Madre, la gran mayoría de las madres que asistieron a la iglesia estaban engalanadas de forma especial y prácticamente todas lucían un ramo de flores. Pero una de estas madres, aunque lucía un lindo ramo de flores, más grande de todos, unas hermosas orquídeas, reflejaba en su rostro una gran tristeza. Ella era la madre de un hombre de negocios muy prominente en los asuntos gubernamentales y también en los asuntos comerciales, pero este hombre no era creyente. No quería escuchar los ruegos de su madre en cuanto a temas espirituales y ella oraba por él constantemente. También había pedido a otros que oraran por su hijo ese domingo, Día de la Madre. Ella se acercó al pastor y le dijo: yo ruego a Dios que salve a mi hijo. Yo ruego que sea salvo, aun si Dios lo tiene que colocar enfermo en una cama. Y luego de una manera muy vehementemente dijo: aun si Dios tiene que permitir su muerte, ruego a Dios que le salve antes de que sea demasiado tarde. Nadie podría haberla acusado de cometer un delito por semejante declaración, porque ella no estaba pronunciando una amenaza, sino en realidad una declaración de amor. Como ella amaba tanto a su hijo, estaba incluso dispuesta a entregarlo para que cruzara el umbral de la muerte misma si ante tal perspectiva él comprendía la necesidad de salvar su alma. Finalmente, tenemos aquí que Dios es celoso de aquellos que le pertenecen, es celoso de la humanidad. Él creó al ser humano y ha pagado por él una redención, haciendo posible que sea salvo. Su voluntad es que nadie perezca, que nadie se pierda. Él quiere que los seres humanos se salven. Así que, en este sentido, está celoso de la humanidad. Pero cuando las personas no se vuelven a Él, va a juzgarlas. El tema que el libro de Sofonías va a dejar claro es que Dios es glorificado, tanto en juzgar como en salvar. Muchas personas no pueden comprender cómo esto es posible. El profeta Ezequiel, en el capítulo 38 y 39, habla de un tiempo en el futuro cuando Dios juzgará a una gran potencia. Y dijo este profeta, capítulo 38, verso 16, y subirás contra mi pueblo Israel como un nublado que cubra la tierra. Será al cabo de los días, yo te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando yo sea glorificado por medio de ti, Gog, delante de sus ojos. Es decir, que Dios va a juzgar a esa nación pagana y cuando Él lo haga, va a recibir gloria por ese juicio. Esta fue una declaración tremenda y para muchas personas fue una píldora bastante difícil de tragar, pero es conveniente que nosotros acomodemos nuestra forma de pensar a la forma de pensar de Dios, dándonos cuenta de que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y nuestros caminos no son en absoluto sus caminos. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, camines por donde camines, ten claro que todo obra para bien y que Dios te ama y que a veces tiene que quitar cosas de nuestra vida que de nuestra propia voluntad jamás ni lo intentaríamos quitar. Que el Señor te bendiga.